Hola, ¿qué tal? Bendiciones en este domingo, ya domingo 50 de este tiempo de Pentecostés. De hecho, pues justamente Pentecostés, su nombre como tal, el nombre que lleva esa solemnidad, tiene su origen en esa palabra latina que habla de el cincuentésimo día, o sea, 50 días después que 50 días después de la Pascua, viene la fiesta del Espíritu Santo, esa tercera persona de la Santísima Trinidad que ha venido para pues vivificar y hacer que la iglesia cumpla su misión, que la iglesia se acerque a ese llamado que tiene de evangelizar, de llevar la buena nueva a todo aquel que desee escucharla. Le saluda a su hermano en Cristo, Jorge Isaac González, y es una gran dicha pues celebrar con todos ustedes esta que es la fiesta de la iglesia. Es donde a partir de, como decíamos anteriormente, de la llegada, de la efusión, de la tercera persona de la Santísima Trinidad dentro de la vida de toda la iglesia en general y de cada uno de nosotros en particular, donde la iglesia empieza a vivir, a compartir, a evangelizar. Es muy bonito cómo la liturgia nos va presentando desde la noche del sábado con la misa de la vigilia, ese proyecto de Dios que busca unificar y que busca que las personas le conozcan tal cual, les conozcan en ese Padre amoroso que está ahí siempre dispuesto a escuchar. La primera lectura de la vigilia, que es tomada del libro del Génesis sobre ese relato de la Torre de Babel, nos ponía de relieve esa, es de nuevo ese pecado original que encontramos también en los relatos de la creación y la caída, que es cómo el hombre ha querido o ha buscado ponerse en el papel, en el lugar de Dios, un papel que verdaderamente a él pues no le queda en el entendido de que hay alguien que está sobre todo lo que conocemos, sobre todo lo natural, que es justamente Dios. Pero unido a eso, pero independientemente de esa realidad, ha sido el designio de Dios que el hombre limitado y creado pueda tener acceso a la gracia, pero a través del amor y la misericordia de Dios, como un don que Él ha querido dar al hombre, como un deseo de Él de tenernos cerca a cada uno de nosotros. Pero veíamos en ese relato del Génesis cómo buscaba el hombre la fama, cómo quería ponerse y atribuirse cosas que él no podía hacer. Y es justamente a través del lenguaje, nos dice el texto del Génesis, cómo el hombre empieza pues a alejarse uno del otro. De hecho, lo decía de manera muy bella en la celebración de hoy, ahí en el Centro Salesiano Santo Domingo Sabio el Padre Héctor, cómo a veces inclusive dentro de nuestras propias familias, dentro de nuestros propios hogares, tenemos diversidad de lenguas, cómo cada uno de nosotros a veces no se entiende con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con sus padres, con sus vecinos, cómo a veces no logramos justamente esa concordia. Y cuando esa concordia no se logra, cuando esa paz no se lleva a buen término, pues empiezan las discusiones. Y aquella montaña o aquella torre que buscaba Dios, que debería ser la torre de la santidad, la torre de la humildad, la torre construida con esos valores que nos permiten en comunidad acercarnos a Dios, se empieza a destruir, se empieza a destrozar. Pero de esa misma manera como en algún momento determinado por ese deseo de fama del hombre, Dios pues hace que sus lenguas se confundan. Hoy en la fiesta de Pentecostés, nuevamente las lenguas se unifican. ¿Por qué? Porque toda lengua que proclama a Dios, toda lengua que habla de las maravillas de Dios, toda lengua de aquel que se ha sentido amado por Dios y que ha querido pues transmitir ese amor a los demás, logra entenderse con todo aquel que está a su alrededor. Qué bella riqueza nos deja en ese aspecto ese relato de verse en comunidad orantes, esos 12 apóstoles junto con la Virgen Santísima y aquellos seguidores de Cristo, que por un momento determinado, sí, por las circunstancias de la vida, por las dificultades del momento, pues tal vez había un poco de temor, había un poco tal vez de limitación, no querían evangelizar, gritar fuertemente a Cristo. Pero ahí llega el Espíritu Santo y las ventanas se abren, las puertas también, y las voces claman
con entusiasmo, con alegría, con parresía también, con resistencia a pesar de las dificultades. Eso es justamente la experiencia del Espíritu Santo, que puede ser recibida únicamente en la oración, en el aspecto o en el ambiente preparado por la oración, preparado por ese encuentro y esa comunicación constante con el Señor. Qué importante es verdaderamente tomar dentro de nuestro espacio, si somos creyentes, esos momentos de oración que nos permitan pues acercarnos de la mejor manera a la gracia de Dios y que nos preparen para las misiones encomendadas en todos los momentos de nuestra vida. Y entonces sí, volvemos al tema. Lo que por un momento fue pecado y nos alejaba de Dios por el ego y la soberbia del hombre, se cambia completamente justamente en el sacramento de la reconciliación, justamente en el momento donde recibiendo el Espíritu Santo y tal como lo dice el Evangelio, sopla sobre sus apóstoles y les da ese poder de perdonar pecados, de decir en nombre de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tus pecados son perdonados, ve y no peques más. Paz a vosotros, dice Jesús en el Evangelio de hoy ya resucitado, como ese primer regalo, como ese primer don propio de la Pascua. Esa paz que no es necesariamente ausencia de dificultades, porque en la vida del mundo siempre habrá momentos de prueba, siempre habrá momentos de debilidad, siempre habrá momentos de caída, siempre habrá momentos donde seremos señalados, atacados y demás por el Evangelio. Pero sí esa paz en medio de las tormentas, de que Cristo camina y se mueve a nuestro lado, nos ayuda, nos inspira y nos guía. Que esta fiesta de Pentecostés sea un momento para recibir todos y cada uno de los dones que el Señor nos quiere dar. Y de esa manera poder gritar a viva voz que el Señor nos da esa vida eterna, esa vida en abundancia, que dichoso aquel que escucha esa palabra y la sigue. Porque como decía Pedro en aquella profesión de fe, ¿a quién más vamos a ir si solo el Señor tiene palabras de vida eterna? No tengamos miedo de evangelizar, no tengamos miedo de promulgar la vida de Cristo, pero sobre todo más que en palabras, en gestos, en vida, en acciones. Que Dios te bendiga y que pases un muy bendecida noche de Pentecostés y mañana recordar que ha terminado el tiempo de la Pascua, pero el cristiano siempre vive en la alegría de la Pascua porque Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Bendiciones.